Grammar Unit 3, Topic 3C, Simple Present, he, she, it, page 76. Grammar de la unidad 3, tema 3C, Simple Present, con he, she, it. Ya habíamos visto en el video de Grammar 3A, Simple Present, pero con I, we, you y they. Mejor dicho, en el 3B, que es el anterior. I, you, we, they. Ahora vamos a ver con los pronombres que faltan. Que son he, she, it. Antes de hablar de esto, vamos a ir a un material extra para explicar otras reglas que no tenemos aquí. Bueno, como estamos en el Simple Present, quiere decir que vamos a usar muchísimos verbos. Esto, por ejemplo, no afecta lo que vamos a ver ahora, solamente va a ser referente a he, she, it. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a afectar a I, you, we, they. Esto permanece igual. Es por eso que están separados. Lo que vamos a ver ahora entonces son reglas ortográficas que se utilizan en los verbos que tienen he, she, it. Para lo cual tenemos 4 reglas ortográficas. Bueno, recordemos entonces, serán 4. La primera regla es esta, dice, cuando los verbos terminan las siguientes letras, agregamos ES al verbo. Las letras serían S, X, CH, SH, O. Por ejemplo, tenemos kiss, que es besar, kisses, miss, extrañar, misses. Bueno, si hablamos en forma normal, vamos a hacer una oración normal. I kiss my mom. Yo le beso a mi mamá. Ahora, acordémonos que nosotros estamos hablando de quién. De he, she, it. Ahora entonces de he. He kisses his mom. She kisses her mom. Entonces tenemos así. Él le besa a su mamá, ella le besa a su mamá. Entonces este verbo kiss termina con S. Es por eso que le agregamos ES. Otro ejemplo sería miss, ¿verdad? Misses. Ahora vamos al siguiente. El siguiente es verbos que terminan con X. En este caso, por ejemplo, tenemos fix y mix. Fix sería arreglar o reparar. Mix sería mezclar. Vamos otra vez a los ejemplos. You fix the car. Vos arreglás el auto. Recordemos que con you, con I, con we, con they, los verbos no cambian, siguen igualitos. Ahora vamos con he y she, por ejemplo. He fixes, agregamos otra vez S, the car. He fixes the car. Él arregla el auto.
Vamos ahora al siguiente ejemplo. Tenemos los que terminan con CH. Por ejemplo, que tenemos catch, catches, teaches, tendría que ser acá, no teachers, teaches. Entonces vamos a hacer ejemplo. Acuérdense que it también está en estas reglas. Por ejemplo, we catch the ball. Nosotros agarramos la pelota. Vamos ahora con it. It catches the ball. Acá, por ejemplo, nosotros queremos hablar de un gato. It catches the ball. O sea, the cat catches the ball. El gato agarra la pelota. Como podemos ver, ya vimos en la unidad 1 que it puede ser cualquier cosa que no sea persona. En este caso es the cat. It's the same, es lo mismo. Otro verbo también que termina con ch, que no está acá, por ejemplo, es watch. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cambiar. Ahora sí. We watch TV. Nosotros vemos la tele. She watches TV. Ella ve la tele. Bueno. Siguiente, lo que termina con sh. Acá por ejemplo tenemos finish, finishes, publishes. Ejemplos. You finish your homework at time. Tú terminas tu tarea a tiempo. She finishes her homework at time. Ella termina su tarea a tiempo. Bueno. El siguiente, los que terminan con o. En este caso tenemos do y go. Acá voy a hacer un paréntesis otra vez para explicar algo. Bueno, nosotros habíamos visto que do es un verbo auxiliar. También se puede utilizar como otro verbo, pero en otras oraciones. En este caso, tiene dos significados. El primer significado es ser, o sea, el primer uso, por ejemplo, es ser verbo auxiliar. Auxiliar. El segundo uso, acá. Bueno, el segundo uso significa hacer. Hacer. Bueno, vamos a encontrar luego en inglés muchas palabras que tienen doble significado. Por eso tenemos que prestar atención. Por ejemplo, el verbo have, que por un lado significa tener y por otro lado significa haber. Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a ver esto? Simplemente por el contexto. Otro ejemplo de doble significado. De hecho, vamos a encontrar muchísimas cosas. El primero, por ejemplo, tenemos can, que si yo uso como verbo,
Tiene dos usos, uno como verbo y otro como sustantivo. Si yo uso como verbo, significa poder. I can speak in English. Yo puedo hablar en inglés. Si yo uso como sustantivo, significa lata. The can is dirty. La lata está sucia. Bueno, una vez que ya sabemos esto, que vamos a encontrar varios significados para una palabra, tenemos que tener en cuenta que vamos siempre utilizar de acuerdo al contexto. Dicho todo esto, ahora vayamos a la última partecita de la regla 1, que sería con los verbos que terminan con O, en este caso do, pero hacer, o sea, does. Voy a poner un ejemplo. I do my lesson. Yo hago mi lección. He does his lesson. Él hace su lección. Otro ejemplo dice go. They go to work. Ellos se van a trabajar. She goes to work. Ella se va a trabajar. Bueno, entonces, si tenemos verbos que terminan con S, con X, con CH, con SH y con O, le agregamos ES al final de la palabra, al final del verbo. ES. Vamos ahora al siguiente. Vamos de nuevo al siguiente. Siguiente regla, regla número 2. Regla ortográfica número 2 de he, she e it. La número 2 es simplemente cambiar el verbo have por has. Vamos a hacer entonces una conjugación para tener más en cuenta. I have a cat. Yo tengo un gato. You have a cat. Vos tenés un gato. He has a cat. Él tiene un gato. She has a cat. Ella tiene un gato. We have a cat. Nosotros tenemos un gato. They have a cat. Ellos tienen un gato. Bueno, como podemos ver entonces, justamente para he, para she se cambia nomás el verbo have por has y ya está. Nada más que eso. Ahora vamos a la regla 3, que es un poquito más complicado. So pay attention. Presten atención. La regla 3 dice, vamos a dividir los verbos que terminan en Y. O sea que la regla 3 se trata sobre los verbos que terminan con Y. Entonces vamos a dividir estos verbos en dos grupos. Grupo 1. Cuando encontramos una consonante antes de la Y.
ejemplos, cry, carry, copy. En este caso, ¿qué hacemos? Se borra la Y y en vez de eso reemplazamos por is. Vamos a ver ejemplos. I cry, yo lloro. You cry, tú lloras. He cries, él llora. Como podemos ver entonces, permanece igual, permanece igual. Acá entonces lo que pasó fue que reemplazamos la Y por is. Entonces yo tengo un verbo que termina con Y, pero antes de la Y tengo una consonante. En este caso mi consonante es la R. ¿Qué pasa con esto? Se suplanta la Y por is. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos copy, por ejemplo. Vamos a hacer acá. We copy the lesson. Nosotros copiamos la lección. She copies the lesson. Ella copia la lección. Una vez más entonces vemos que reemplazamos la Y por is. Y la consonante que tengo ante la Y en este caso es la P. Después acá tenemos otro ejemplo con carry. They carry the ball. Ellos llevan la pelota. It carries the ball. Vamos a hablar que estamos hablando de un perro. El perro lleva la pelota, o sea, the dog carries the ball. Entonces acá vemos nuevamente mi consonante termina en Y, la consonante que le está acá, que le precede a la Y, la R. Entonces sabemos que esa Y va a ser suplantada por is. Bueno, este es el grupo 1. El grupo 2 es mucho más fácil porque simplemente se le agrega una S. Bueno, el grupo 1 trataba de las palabras que tienen consonante antes de la Y. El grupo 2 va a tratar de las palabras que tienen vocal antes de la Y. Entonces tenemos una vocal, ¿qué es lo que pasa? Le agregamos una S nomás. Ejemplo. You play soccer. O juega fútbol. He plays soccer. Él juega fútbol. Entonces, como se puede ver, la letra que le precede a la Y es la A, o sea, una vocal. Entonces simplemente se le agrega una S al final y ya está. Esta es bien fácil. El grupo 2 es bien fácil. Vamos a la última regla. La última regla dice que todos los otros verbos que no apliquen para la regla 1, 2 o 3 necesitan simplemente una S al final. Por ejemplo, tenemos clean, que es limpiar, agregamos la S, es cleans. Read, que es leer, agregamos la S, reads. Cook, que es cocinar, agregamos la S, es cooks. Entonces, vamos a hacer ejemplos también de estos.
I clean the house. Yo limpio la casa. He cleans the house. Él limpia la casa. Entonces lo que vemos es que simplemente se agrega una S al final del verbo cuando hablamos de justamente de él, de ella o de it. Bueno, teniendo ahora en cuenta todo esto, vayamos a la página 76 de Grammar. En la página 76 tenemos de nuevo Simple Present, he, she, it, con los verbos que ya vimos. Por ejemplo, he has a dog. Él tiene un perro. Tom lives in Quito. Tom vive en Quito. Recordemos que cuando tenemos nombres, instantáneamente ya nosotros reemplazamos por el pronombre he, por ejemplo, o she. Your son, tu hijo, en este caso tu hijo es él siempre. Your son work in a hospital, tu hijo trabaja en un hospital. Como pueden ver, tenemos entonces ese acá al final de estos verbos. Este, por ejemplo, era la regla 2. Has en vez de have. Tener, el verbo tener. Bueno. ¿Qué entonces es nuestra misión aquí? Nuestra misión aquí es usar el verbo auxiliar do. Pero para he, she, it, el verbo auxiliar do se va a llamar does. Recordemos nuevamente que para I, we y they teníamos solamente do. I, you, we, they. Para estos do. Para he, she, it, el do se transforma en does. Bueno, ¿y cuál era la misión de este verbo auxiliar? La misión de este verbo auxiliar era justamente auxiliar a las estructuras para convertir en oraciones negativas. En este caso, el proceso no es tan fácil como el anterior, entonces presten atención. Vamos nuevamente a ver los verbos aquí. Bueno, recién estuvimos viendo, ¿verdad?, las reglas de los verbos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se le agrega el auxiliar do? Vamos a hacer con el verbo publish, por ejemplo. She publishes a book. Ella publica un libro. Bueno, hasta ahí bien. Ahora nosotros queremos hacer, esto va a ser la oración afirmativa. Ahora vamos a hacer negativa.
En este caso, entonces sabemos que vamos a incorporar does con el auxiliar not. Entonces ahí formamos does not. Obviamente que esto tiene su contracción. Y la contracción de does not es doesn't. Cualquiera de los dos, como dijimos en casos anteriores, cualquiera de los dos se puede usar. O sea, cualquiera de los dos está bien. Entonces tenemos acá she. Vamos a poner doesn't publish a book. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tenemos publish y no publishes? Si estamos hablando de she. ¿Por qué eso? Bueno, la respuesta tiene que ver justamente con el auxiliar does not, o sea, con este que tenemos aquí. ¿Qué hace este auxiliar? En este justamente cumple la función 100% de auxiliar porque auxilia a nuestra oración para cambiar su estructura. O sea que al tener doesn't acá o does, nuestro verbo acá que era publishes vuelve a su estado original. O sea, su estado original, por ejemplo, es publish. ¿Por qué vuelve a su estado original? Porque doesn't está auxiliando y entonces ya no es necesario seguir una regla porque tenemos un auxiliar. De repente es medio complicado de comprender, pero se aplica para todas las oraciones que tenemos. She, he, it. She doesn't publish a book. O sea que si yo, por ejemplo, pongo she doesn't publishes a book, por ejemplo, si yo pongo así, instantáneamente mi oración está mal. ¿Por qué está mal? Porque teniendo doesn't, yo no puedo más usar. Hacia atrás. Teniendo doesn't, yo ya no puedo más usar esta ES. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque doesn't es justamente el que reemplaza esta ES. Esa es su misión auxiliando nuestra oración. Entonces, tener doesn't, nuestro verbo que estaba utilizando una regla para cambiar una oración, vuelve a su estado original, o sea, como tiene que ser, como debería ser, ¿verdad? She doesn't publishes a book, ¿verdad? Este está mal. ¿Cómo haremos para que esté bien? Esta ES le sacamos. ¿Por qué? Porque doesn't sería el reemplazo de la ES. Ya no es necesario entonces por eso. Esto también se va a aplicar a las oraciones interrogativas. Vamos a hacer ejemplos. Recordemos que todas las oraciones interrogativas van a empezar con los auxiliares. Por ejemplo, en verb to be empezaba con is he tal cosa, ¿verdad? Ahora con el simple present, o sea, utilizando do y does, empiezan con does. Nosotros ya habíamos visto justamente con I, we y they que empezaba con do. Entonces ahora empezaremos con does. Does she publish a book? Ella publica un libro.
acá vemos nuevamente que publish vuelve a su estado original. ¿Por qué esto? Porque recordemos que tenemos does aquí. O sea que does, al tener does, nosotros ya sabemos que publish, o sea, publishes, en este caso vuelve a su estado original, que es publish. Does she publish a book? Does she publishes a book? En este caso, nuevamente vemos que está mal esta oración. ¿Por qué? Porque does, como dijimos, reemplaza a esta partícula gramática que es es, la reemplaza y instantáneamente ya desaparece, volviendo al verbo en su estado original que es publish. Does she publish a book? Y como tenemos una pregunta, ya sabemos que tiene que tener respuesta. En este caso, si yo pregunto con does, tengo que responder con does. Does she publish a book? Yes, she does. O en el caso del negativo, no, she doesn't. Recordemos entonces, preguntamos con does y respondemos con does. Does she publish a book? Ella publica un libro. Si yo contesto yes, she publishes a book, está mal, tiene que ser yes, she does nada más o no, she doesn't, porque son preguntas y respuestas sí y no. Bueno, una vez visto todo esto, vayamos nuevamente aquí. Entonces ya sabemos cómo utilizar el verbo auxiliar does. Use he, she and it plus infinitive más es. Usaríamos entonces siempre, este sería en caso de los verbos que terminan solamente normales, para usar ese. Usaremos does not más el verbo, ¿verdad? Para negativo, recordemos que hay que tener el auxiliar does. No importa si es negativo, he now studies, por ejemplo, está mal porque tiene que tener sí o sí el auxiliar does, por más que tenga acá un auxiliar negativo. He doesn't study. Lo mismo también acá. Has he a car? Él tiene un auto, está mal. Debe ser does he have a car? Él tiene un auto. Como ven acá, tenemos have en vez de has. ¿Por qué esto? Porque ya dijimos que utiliza el auxiliar does aquí, que reemplaza a has, o sea, a la forma que está distorsionada, ¿verdad? O sea, porque la forma original es have. Cuando tenemos preguntas con WH, questions, o sea, con pronombres interrogativos, en el caso de what, no pasa nada. Lo único que va a cambiar nuevamente es que agregamos el pronombre al comienzo de la oración, o sea, primero y antes de does. What does he do? ¿A qué se dedica él? He works in a school. Él trabaja en una escuela. En este caso, entonces nosotros no respondemos directamente, ya que son preguntas para extraer información. Respondemos con la información. En este caso, dice él trabaja en una escuela. Entonces acá ya podemos usar otra vez los verbos nuevamente. Y de acuerdo a las reglas que vimos, he works in a school, por ejemplo, work está dentro de la regla que solamente se le agrega S. Acá tenemos más ejemplo. Does he live near here? Él vive aquí cerca. Yes, he does.
Preguntamos con dos, respondemos con dos. Does she work at home? No, she doesn't. Preguntamos con dos, respondemos con dos, en este caso dos, pero negativo. Les recomiendo entonces que sí o sí vean este video antes de hacer los ejercicios de la página 37 y 38.